hemos dicho varias cosas respecto a la fe que tenía Elías, ¿sí? Mucho hasta ahora que tiene que ver con Elías y que nosotros haríamos bien en abrazar y en aplicar a nuestra propia vida. Entonces, un poquito para recordar y lo que sería prácticamente el resumen de las dos primeras charlas. En la primera dijimos que la fe y la obediencia van de la mano. Dijimos que la fe es la base y la obediencia es la consecuencia práctica e inmediata. Y luego, en la segunda charla, básicamente, dijimos que Dios no necesita hacer milagros en este tiempo. Él los hace. Nosotros lo hemos visto y Él es Dios. Él puede hacer lo que le plazca en el momento en que desee. O sea, eso nosotros no lo controlamos. Él puede hacerlo. Pero si se trata de llegar a más personas, de hacer que esas personas crean, Dios no necesita hacer milagros. Nos basta su providencia, especialmente en la iglesia, y lo que concierne a la iglesia, si es que queremos vivir en fe, solo nos basta su providencia es suficiente. Y voy a retomar un poquito de lo que vimos el domingo pasado, y para ello deseo hacer un recuento de lo que fueron, a la luz de las Escrituras, los ciclos de milagros, lo que hace que uno concluya que Dios no hizo milagros al azar. No es que Dios simplemente se dedicó a hacer milagros porque sí, porque eso a la gente le encantaba y porque si la gente los veía luego iba a creer. Eso no es verdad a la luz de la Escritura, sino que cada vez que se introdujo o cada vez que uno de esos ciclos tuvo lugar, introdujeron una nueva revelación, por decirlo de alguna manera, o simplemente una nueva etapa en la historia de la humanidad. Entonces, tal como lo fue en tiempos de Moisés y Josué, con la ley o el Pentateuco, Dios también permitió una serie de milagros en los tiempos de Elías y Eliseo para introducir la era profética. Y luego vemos a Jesús y los discípulos y la iglesia primitiva haciendo algunos milagros, acontecimientos sobrenaturales, solo para introducir el Nuevo Testamento. Y una vez, Dios reveló todo el canon, no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo el canon que tenemos ahora, lo que comprendemos como la Biblia en su totalidad, ya no existió más revelación, no existieron más milagros. Es decir, los milagros que leemos en el Nuevo Testamento cumplieron el propósito y cesaron, pararon ahí, especialmente en el desarrollo de la iglesia. Y necesitamos mantener esto en mente y quiero ser muy insistente con esto. No malentendamos este mensaje. No estoy diciendo y no significa que Dios no hace milagros. Eso sería irresponsable de nuestra parte. Lo que estamos diciendo es que si se trata de la iglesia no necesita una serie de milagros para aumentar nuestra fe. Y vamos a entender para que Dios aumente nuestra fe. Y vamos a mirar eso en el desarrollo de la charla esta mañana. Lo que sí vemos a la luz de las Escrituras, y necesitamos aquí entender esto porque es bien importante, y es que a la luz de las Escrituras los milagros nunca acontecieron dentro de la iglesia. Es decir, los milagros no eran para que los creyentes aumentaran su fe, sino para que los no creyentes creyeran. Y entender ese principio nos ayuda mucho en el ejercicio de nuestra fe, especialmente en este tiempo. Eso es claro, especialmente en el Nuevo Testamento. Y curiosamente, en la actualidad, esas cosas sobrenaturales y toda esta serie de milagros ocurren entre los creyentes. De hecho, no ocurren fuera de la iglesia. Y eso es completamente contrario a lo que ocurrió en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque los milagros Dios los realizó como una señal para los no creyentes, no para los creyentes. Sin embargo, como ya lo mencioné, esas cosas hoy ocurren a puerta cerrada. Y si el milagro no llega, entonces es porque no eres suficientemente creyente. Y eso, iglesia, es una mentira, eso es una falacia. Los milagros cumplieron ese propósito.
que los creyentes, que los no creyentes creyeran. No fueron para que los hermanos antiguos, para que los creyentes gozaran de buena salud y de buena prosperidad gracias a los milagros apostólicos. Eso no es bíblico. Incluso el mismo Pablo nunca fue curado, nunca se le retiró el aguijón, aunque en repetidas ocasiones le pidió a Dios que se lo quitara. Y en la iglesia primitiva nosotros nunca vemos que se celebró un servicio de sanación y milagros. No vemos eso en las escrituras. Así que tengamos en cuenta eso, por favor. Y eso es diferente a decir que Dios no sana. Yo creo que Dios sana y yo he visto a Dios sanar personas. Pero eso no quiere decir que tiene que ser un ministerio puntual de la iglesia. Y que Dios usa personas en este tiempo de manera especial, con mucha fe, para hacer ese tipo de hazañas. Incluso, dicho de paso, la realización de muchos de esos milagros como herramienta para dar a conocer el Evangelio, si es que lo vemos de esa manera en el Nuevo Testamento, rápidamente sucumbió ante el poder de la palabra. Es decir, el poder de la palabra escrita es mayor a la hora de convencer a otros que los mismos milagros. ¿Y saben por qué puedo decir eso? Porque los escritores del Nuevo Testamento no defendieron los milagros, ni tuvieron una escuela para enseñar cómo era que eso ocurría o cómo era que eso llegara a pasar, sino que más bien animaron a los creyentes, a los nuevos creyentes, a estudiar la palabra. Y eso nosotros necesitamos tenerlo claro si es que queremos vivir nuestra fe y si es que queremos ver las obras de nuestra fe en este tiempo, como iglesia. Los autores del Nuevo Testamento siempre que escribieron a la iglesia, incluso en las cartas pastorales o personales, siempre animaron a los creyentes a estudiar la palabra. Y eso es un ejercicio que nosotros podemos hacer todos en casa, si lo quieren hacer, ojalá sea una tarea. Podemos revisar todo el Nuevo Testamento y darnos cuenta la importancia de predicar. Y este fue el mensaje reiterativo de Pablo en sus cartas a sus oyentes. Nosotros lo vemos con especial claridad en las cartas que escribió a Timoteo, por ejemplo. En 2 de Timoteo, y voy a leerlo despacio para que ustedes puedan tener el tiempo de buscar incluso en sus Biblias, si quieren hacerlo, eso sería genial. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso es interesante, aprobado. Siéntete aprobado por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Vergüenza y aprobado, wow, me gustan esas dos palabras. Que traza bien la palabra de verdad. O sea, prepárate, instrúyete en la palabra. En el caso de Timoteo, ¿qué era aquello que lo aprobaba y que no le dejaría sentirse avergonzado? Hacer buen uso de la palabra, entender la palabra, vivirla, defenderla, conocerla. Eso era lo que le hacía aprobado, o lo que lo hacía sentir aprobado y no sentirse avergonzado delante de la iglesia, delante de sus oyentes. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6, Pablo le dice: si expones esas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Y cuáles eran esas cosas? El Evangelio, lo que decía la palabra. Nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Qué es doctrina? Los cimientos de la iglesia. Nuestra declaración de fe. Lo que realmente tiene la capacidad de transformar nuestras vidas y por ende impactar la vida de otros. Eso es doctrina, es evangelio puro. Dice: la cual tú has seguido de cerca. ¿Notan? En esto consiste nuestra fe en estos tiempos, en enseñar la verdad. Esto es enseñar la palabra escrita. Y esto es lo que a nosotros nos concierne como iglesia.
enseñar la palabra, pero especialmente vivir la palabra. Ese es el milagro que impactará la vida de los no creyentes. ¿Recuerdan cuál era el propósito de todos esos milagros y cosas sobrenaturales? Era para los no creyentes. Ahora, nosotros queremos vivir nuestra fe, queremos ser ejemplo de fe, entonces vamos a vivir la palabra como es digno y vamos a enseñar la palabra como es digno. Esta es la evidencia que los no creyentes necesitan. Lo fue para la iglesia primitiva y lo es para nosotros. Este es el mensaje de Jesús y es el fundamento de los apóstoles. En Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, esto es la gran comisión. Vamos a leerla en Mateo, vamos a verla luego en Marcos. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice esto: por tanto, y esas son palabras de Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el versículo dice, esa es la razón, es la esencia. Lo que acabamos de leer es la consecuencia. Pero lo que acabamos de leer no es posible si no les enseñan a guardar todas las cosas que os he mandado. ¿Y cómo les van a enseñar esas cosas? A través de la escritura escrita, no experiencial. Eso es razonable. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Mateo, en Marcos 16, versículo 15, es básicamente el mismo texto, pero en las palabras de Marcos 16, versículo 15, Jesús les dice, y les dijo, ir por todo el mundo, y que yo lo estoy leyendo de la Reina Valera 1960, pero aquí dice ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es el mensaje entonces de Jesús en estos dos versículos en la gran comisión? Vayan y enseñen, vayan y prediquen. Ahora, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Pues estamos hablando de estas cosas porque estamos hablando de la obra de nuestra fe, ¿verdad? Y queremos ser obedientes a nuestra fe como iglesia, tal como lo fue Elías y otros tantos hombres en la Escritura. Deseamos ser valientes para actuar a través de la fe en Cristo Jesús. Esto porque deseamos ser los voceros de Dios en el mundo. La iglesia obrando en fe de manera práctica, no a través de actos sobrenaturales, sino en medio de la vida cotidiana. No en cosas sobrenaturales, sino a través de la providencia de Dios. Como lo mencionamos el domingo pasado. Por eso hablamos de estas cosas y por eso entendemos cuál es el fruto de nuestra fe. Jesús dijo también, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El apóstol Pablo nuevamente, en su carta a los romanos, esta vez, escribió lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y aquí se hace mucho más práctico. Y quizá empezamos a despejar un poquitico lo que estamos tratando de entender. En Romanos capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente, porque no me avergüenzo. ¿Recuerdan lo que mismo Pablo le escribió a Timoteo? No, para que no sientas vergüenza, no te avergüences, pues Pablo había experimentado eso mismo. Pablo escribe, pues no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita, es power, es poder. A todo para salvación, a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, si el evangelio es poder, aquí nos preguntamos, ¿queremos vivir nuestra fe? ¿Queremos ver ese poder? ¿Queremos ver los resultados de una fe activa?
O más aún, ¿por qué no se siente ese poder? Yo creo que esa es la pregunta más importante. Porque nosotros y la gente demanda estas señales y estos milagros. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no sentimos ese poder? Y si esas cosas están pasando, ¿por qué la gente aún no cree? Entonces, ¿por qué no se siente ese poder? Ciertamente, ciertamente porque el Evangelio, bien predicado y vivido, es algo que quizá, o es algo de lo que aún muchas personas podrían sentir vergüenza. Tristemente es así. ¿Por qué? Porque es más fácil promover la prosperidad que el Evangelio puro, o bueno, quizá no hablamos de facilidad, pero sí de lo que es más llamativo y tentativo y aceptado por la sociedad y por la misma inclinación del ser humano y su necesidad. Entonces, muchos han decidido avergonzarse del Evangelio en vez de vivirlo y predicarlo como es y como debe ser. Y eso se da en dos sentidos. En primer lugar, no sienten vergüenza, pero la verdad, no sienten vergüenza porque no están predicando el Evangelio como debe ser. Y eso se da en dos sentidos. En primer lugar, se da cuando el Evangelio se manipula. Cuando la buena noticia, eso es lo que significa Evangelio, pero ocurre cuando la buena noticia se rebaja a mero placer. Cuando se limita a la satisfacción egocéntrica del ser. Y eso es lo que está ocurriendo con el Evangelio. Y por eso nosotros no vemos ese poder del cual habló Pablo. Es un evangelio de moda el que se predica en la actualidad. En pocas palabras, un evangelio que hace que el milagro ocurra, entre comillas, pero no importa el santo. El santo queda a un lado, porque nos basta con el milagro. Así que no vemos ese poder porque en primer lugar el evangelio se manipula. Y en segundo lugar, cuando se manipula, no surgen efectos. Y no surgen efectos porque es un evangelio light, porque es un evangelio ligero, porque es un evangelio superficial. Porque aunque se habla del Salvador, no se habla del Señor. Y el Salvador y el Señor son el mismo personaje, son el mismo ser, esto es Jesús. Pero no podemos tomar uno y dejar al otro. Es decir, no podemos aceptar su salvación y no podemos decidir si sometemos nuestra vida al Señor o no. O sea, estas dos cosas van de la mano. Y para que el Evangelio surja poder, para que experimentemos ese poder del cual habló Pablo en nuestra vida y para que otros lo vean, tenemos que someternos al Señor. No solamente el milagro, tenemos que aceptar al Señor también, aceptar su señorío en nuestra vida. Entonces, en pocas palabras, iglesia, y tomen nota de esto, por favor. En pocas palabras, iglesia, el poder de convencimiento que tenían los milagros ahora es dinamita pura a través del Evangelio. Quiero decirlo nuevamente. El poder de convencimiento que tenían los milagros para los no creyentes ahora es dinamita pura a través del Evangelio. Y usted y yo somos el producto, como iglesia, somos el producto del Evangelio. Usted y yo tenemos poder en nuestras manos. Tenemos poder en nuestras casas. ¿Por qué? Porque tenemos las Escrituras. Tenemos todo lo que el mundo necesita. Pero no solo necesitamos enseñarlo, necesitamos vivirlo. El apóstol Pablo dijo que el Evangelio es poder. ¿Para qué? ¿Para alcanzar a quiénes? ¿Para transformar a cuántos? A todos. Al judío primeramente, porque el Evangelio les fue dado a ellos primeramente, no porque fueran más importantes, sino porque era, por decirlo de una forma, de alguna forma, el epicentro de operaciones. Pero luego al griego, y eso significa a todos, a todos. Entonces, nuevamente, Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40, Mateo 12, 38 al 40. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron, eso es una conversación que están teniendo con Jesús, y le dicen, maestro, deseamos ver ¿qué? Una señal tuya.
¿Acaso no habían visto suficientes milagros y sus padres, sus antepasados, no le habían contado todas las obras que Dios había hecho? ¿Les era necesario ver otra señal, ver otro milagro? Pues vamos a ver si era necesaria en la respuesta de Jesús. Versículo 39, pero él les dijo, la generación que mala y adúltera demanda una señal. Adúltera está hablando en términos espirituales. Espiritualmente, Jesús está diciendo, ustedes son adúlteros. Pero Jesús les dice, ellos les piden una señal. Y Jesús les dice, la generación mala y adúltera, es decir, ellos y nosotros, demandan una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. ¡Wow! Claro, eso fue un milagro lo que ocurrió con Jonás. Y tenía un propósito. Y Jesús les dice, si ustedes no captaron el mensaje en esa señal, no hay nada que pueda hacerlo. Pero Jesús continúa en el versículo 40, dice, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¡Wow! Y esto es el Evangelio puro. Y vamos a notarlo más adelantico en las palabras del apóstol Pablo nuevamente. Pero hasta aquí, si las señales realmente fueran la respuesta, Jesús lo habría hecho. Ellos, esa misma generación a la que Jesús llamaba mala y adúltera, le mandaban una señal, algo misterioso. De hecho, tiene la idea de recibir algo que esperaban fuera de proporciones. Y Jesús les dice, no, no. Ustedes piden señales porque aman esas cosas, pero no les será dada más señales de ese tipo, excepto la del profeta Jonás, que va a tener un cumplimiento en pocos días. Y saben, algo muy interesante aquí, si el Evangelio son buenas nuevas o buenas noticias, la buena noticia es esta. Y es lo que Jesús les está diciendo, les está queriendo enseñar. Que Cristo sería muerto, que sería sepultado, y luego de estar 3 días bajo tierra, como lo estuvo el profeta Jonás en el vientre del gran pez, y luego fue escupido, Jesús también, después de 3 días, resucitaría. Ese es el Evangelio, y según las palabras mismas de Jesús, a estas personas, esta señal sería suficiente, ya que si este evento, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, no los convence, absolutamente nada ni nadie los convencería. Y no es diferente en nuestro tiempo, no es diferente. Si el Evangelio que nos recuerda que Jesús vino al mundo, que murió, que fue sepultado y que luego resucitó, no nos convence, nada ni nadie lo hará. Cristo vino al mundo, murió en la cruz, fue sepultado y luego resucitó al tercer día para el perdón de los pecados de la humanidad. Insisto, este es el Evangelio. No necesita nada más y debe presentarse tal cual. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, leemos lo siguiente. Pablo les dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y hago una pausa, y en mi Biblia o en mis apuntes tengo subrayadas las 3 palabras claves que componen el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo primero, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, versículo 4. Ese es el segundo aspecto, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que resucitó. Ese es el tercer aspecto del Evangelio. Al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo está diciendo, el Evangelio que recibí, también se los estoy enseñando. Es el mismo Evangelio que ustedes deben enseñar porque han creído y porque sus vidas han sido transformadas. Y eso es lo mismo que deben enseñar. Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Punto.
¿Quieres demostrar tu fe? ¿Quieres sorprender al mundo? ¿Saben? Tener fe en Él, caminar en fe, es actuar como Él lo hizo, sin temor a sentirte o a sentirnos que podemos perder el tiempo, sin temor a que nos juzguen, sin temor a que incluso nos aparten y nos hagan a un lado, sin temor a parecer el bicho raro de la sociedad o del grupo, sin temor a perder lo que no podemos retener para siempre y ganar lo que nadie nos puede arrebatar. Eso es evangelio. Esas son las obras de la fe que no solo serán una luz para los no creyentes, sino que nos guiarán en el propósito de Dios para nuestras vidas. Iglesia, se necesita fe para vivir la vida cristiana. Se requiere dependencia de Dios para dar pasos de fe cada día. Y saben, no nos preocupemos si cosas sobrenaturales no existen, no ocurren. Si vivimos en obediencia a Cristo y eso es suficiente para que otros crean, estemos tranquilos con eso. Porque si el evangelio puro presentado mediante la palabra escrita y reflejado en nuestra conducta no lo hace, esto lo pueden dar por seguro. Nada ni nadie lo hará. Esa es una realidad. Eso es fe. Ese es el poder del evangelio. Es el poder de la palabra escrita. Y quiero leer un texto más y con eso ya estaríamos terminando. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Romanos capítulo 12, 17 al 21. Pablo dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, como iglesia, como hijos de Dios, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, antes bien, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, escuchemos esto, leámoslo con pausa. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. ¿Saben? Ese es el poder del evangelio. Cuando nosotros vivimos el evangelio de manera natural, de manera real, no tenemos nada de qué avergonzarse. La vergüenza es para los que no se someten al evangelio y no para nosotros. Eso es interesante. Pablo dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Notan ustedes algo sobrenatural en lo que Pablo acaba de enunciar? No, no hay nada sobrenatural en eso, eso es pan de cada día. Cada una de esas acciones constituye nuestro día a día, nuestro vivir, nuestra cotidianidad. Es vida práctica. En esto radica el poder del evangelio. Que Cristo nos alcanzó para vivir de una manera digna de Él, de una manera en que actuando por fe vencemos con el bien el mal. Quiero terminar contándoles una pequeña experiencia personal que me ocurrió no hace mucho. Me invitaron a participar de un torneo de tenis de campo y los que me conocen saben que amo ese deporte. Y también sabrán ustedes que el deporte y la competencia tienen la capacidad de revelar, cambiar, sino de revelar nuestro verdadero carácter. ¿Quieren ver realmente cómo es una persona? Invítela a una partida de uno, a una partida de parqués, a un partido de fútbol. Algo que tenga que ver con la competencia. Y vas a darte cuenta realmente cómo es esa persona. Así que en el tenis y en cualquier deporte, eso es muy común. De repente te encuentras con alguien que te da por malo un punto que efectivamente es bueno. Y incluso se habla de estrategias en el deporte. Se habla de afectar emocional y psicológicamente al otro para que su juego no resulte. Y todo eso son triquiñuelas y es juego sucio, es deshonesto realmente. Y ocurre mucho en los torneos de tenis. He tenido la oportunidad de ir a algunos y de repente uno ve un par de competidores que hacen uso de esas cosas. Pues al último torneo en el que pude
en el que tuve la oportunidad de ir, hubo un punto, en realidad yo lo vi afuera, vi que la bola salió de la línea y eso es punto para el otro y yo estaba arruinado, la verdad, estaba a punto de perder el partido. De hecho, me llevaban mucha ventaja. Y honestamente yo paré el punto y la regla dice que si yo paro el punto y luego no puedo mostrarle al contrincante dónde cayó la bola, pues el punto es para el oponente y no para mí, por cuanto yo paré el punto. Y fue exactamente lo que yo hice. En mi visión, yo vi que el punto había salido, pero luego cuando fui a revisar, simplemente lo perdí. Y le dije a la otra persona, la verdad, yo lo vi fuera, pero honestamente ahora no sé en dónde cayó. En mi mente está que el punto salió. Y esta persona me dijo, la verdad, para mí está bien si repetimos el punto. Eso es extraño, especialmente en un torneo. Y me pareció muy correcto de su parte, especialmente porque yo sabía que estaba actuando bien. O sea, yo no estaba con ansias de quedarme con el punto. Y esta persona digo, no, para mí está bien. Lo más honesto es que repitamos el punto. No sé si tristemente para él yo terminé ganando ese partido y después yo me quedé con, no sé si con un sinsabor porque él había perdido el partido, pero con un poco de admiración por lo que había hecho esta persona. Lo más interesante es que después nosotros cruzamos teléfonos por si alguna vez queríamos ponernos de acuerdo y jugar. Y luego revisando sus publicaciones en WhatsApp, me enteré que él es creyente, me enteré que es cristiano. Y saben, eso para mí es impresionante, especialmente cuando antes había visto o había sido víctima de alguien también en un partido de tenis que simplemente hizo uso de su palabra para quitarme un punto o varios puntos. Pero, ¿saben? Esa persona obró correctamente y a mí eso me sorprendió. Pero, ¿saben? Me sorprendió mucho más aún cuando vi o entendí que es un hijo de Dios, que es creyente. Y, ¿saben? Si encontramos personas que actúan correctamente en el mundo, nos alegra, ¿cuánto más? ¿Cuánto más cuando nosotros entendemos y cuando el mundo ve que esas personas y que nosotros hacemos lo correcto, porque Dios nos ha ordenado hacerlo? ¿Saben? Si esas cosas tienen la capacidad de impactar a un creyente, imagínense cuando nuestras acciones correctas son vistas por personas no creyentes. Cuando de repente tú te encuentras con una persona o las personas se encuentran contigo y son sorprendidas por tus acciones. Y luego se dan cuenta que tú eres un hijo de Dios y que haces esas cosas porque vives en obediencia, porque ese es el fruto de tu andar en fe. ¡Wow! Eso tiene poder. Y si hablo por mí, esas cosas me maravillan, esas cosas me animan incluso como pastor a seguir enseñando, porque es verdad que la fe tiene poder, pero es verdad que la fe se refleja con mayor fuerza en las cosas del día a día. Así que, ¿quieres exponer tu fe? ¿Quieres ver los frutos de tu fe? Obrando en otros, pero especialmente en tu vida. Practícala en tu día a día. Abandonémonos a la providencia de Dios. Permitamos que las personas que están cercanas a nosotros vean nuestra fe actuando en esas pequeñas cosas. Y entonces vamos a comprender el verdadero poder al cual hacía referencia el apóstol Pablo. Tomemos un momento para orar y para dejar estas cosas en manos de Dios y para pedirle que ojalá eso no sea simplemente algo que está en nuestra mente, sino que ojalá podamos bajarlo a nuestro corazón y podamos evidenciarlo en los próximos días. Oremos. Gracias, Señor,
por tu palabra. Y gracias, Padre, porque en realidad cuando uno mira las Escrituras, por más que tú hiciste milagros, la gente le requería un milagro más. Y Señor, pienso ahora mismo que aún los profetas fueron pasajeros. Ellos vivieron, mostraron las hazañas que tú hiciste a través de ellos, pero pasaron. Pero cuando tú llegas, nos muestras el Evangelio, le dices a los discípulos, y yo estaré con ustedes. Tú eres el Evangelio y siempre estás con nosotros. Tú no pasaste, te quedaste. Y eso tiene sentido con lo que nosotros estamos tratando de entender esta mañana. No necesitamos a otro. Te tenemos a ti y eso es suficiente. Las grandes hazañas que el mundo necesita ver para convencerse son nuestras vidas mismas. Nosotros somos portadores de ese evangelio. Y si eso no los cambia, no los impacta, entonces nada lo hará. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Así que una vez más, Señor, ayúdanos a ser valientes. La fe es valiente. Elías fue valiente. Y dentro de 8 días vamos a estar tal vez terminando con esa realidad. Pero nosotros necesitamos dar pasos para que el mundo crea. Necesitamos creerte. Necesitamos actuar para que ellos crean. Y para nosotros mismos ver los resultados de ese poder. El poder de andar en fe, de andar en ti y dejar que tú te encargues de todo. Gracias, Señor, por cada persona que se conectó esta mañana, que ahora mismo nos está escuchando y estás participando de esta pequeña enseñanza. Señor, yo te ruego que si esa persona no conoce el Evangelio, que si no te conoce a ti, que hoy da ese gran paso, que hoy toma la decisión de empezar a caminar contigo, que hoy toma la decisión de empezar una nueva vida contigo, como tu Salvador, contigo como su Señor. Y Señor, tal vez si esa persona no tiene total claridad de qué es lo que debe hacer, yo te ruego, Señor, que la guíes a nosotros, que la guíes a alguien que le pueda enseñar a través de la Escritura qué debe hacer para ser salva. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero te ruego que la guíe a nosotros si es lo que quieres hacer. Pero que tu Evangelio, Señor, surja efecto esta mañana en nuestras vidas. Oramos en tu nombre. Amén.